Daros la bienvenida aquí al Museo de Cádiz, por acompañarnos esta tarde aquí, para un rato que seguro que será de muy buen provecho a todos y que además que creo que es muy importante, ¿no?, que desde los museos pues abordemos también todo este tipo de situaciones y que nos ayude a profundizar fundamentalmente en el concepto que tenemos del patrimonio cultural de una forma general y también y sobre todo en cómo lo contamos, ¿vale? Porque al final el cómo lo contamos parte de cómo lo pensamos y eso, bueno, no quiero tampoco enrollarme demasiado porque creo que lo interesante es lo que vamos a escuchar ahora. Y hoy es el cierre, ¿no?, de este pequeño ciclo que hemos querido organizar sobre mujeres y museos. Porque pensamos que una de las cuestiones fundamentales, no solamente toca hablar de museos en el 8 de marzo, de mujeres, perdón, el 8 de marzo, bueno, ni de museos el 18 de mayo, ¿no? Lo interesante es que podamos mantener habitualmente este tipo de conversaciones. Y, como os decía, desde el museo, ¿no?, nos parecía interesante abordar cómo la figura de la mujer y cómo las mujeres han intervenido y siguen interviniendo, no solamente en los museos a través de las colecciones, sino en la gestión, ¿no? Y precisamente eso es lo que nos traía hoy aquí, ¿no? Hablar de la gestión cultural en un sentido amplio, no solamente en los museos, ¿no?, como ahora veremos, y cómo las mujeres no solamente son visibles, porque no solamente se trata de eso, de ver la visibilidad de las mujeres en la historia, en los museos, en el arte, en las colecciones, sino vamos a ver ejemplos claros, ¿no?, de cómo las mujeres aportáis tantísimo, ¿no?, y están afortunadamente muy presentes en todo lo que es la gestión cultural, como digo, en un sentido amplio. Yo no voy a presentar, se lo voy a dejar ahora a Mabel, y yo ya me siento y paso a formar parte del público. Así que daros a todas las gracias por estar hoy aquí y de verdad mi más profundo agradecimiento. Bueno, pues buenas tardes. Primero me presento. Soy Mabel Caballero, vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Cádiz y, en primer lugar, también palabras de agradecimiento hacia el Museo de Cádiz, hacia Juan Ignacio, por darnos un hueco a los informadores, a los periodistas, para moderar este debate tan interesante con tres mujeres, además. A dos las conozco bastantes, a Pepa no tanto, pero tengo mucha curiosidad por ver lo que va a contar, porque trabajamos las cuatro desde lo local, que es una óptica bien diferente a todo lo que se lee en los grandes debates de la prensa nacional sobre la gestión cultural, ¿no? Recientemente, en este fin de semana, veía a las dos directoras de Barcelona, estrellas, ¿no?, del MACBA y del centro vecino, del Centro Cultural Vecino, que habían nombrado a dos mujeres, y yo decía, ya, pero es que yo lo que quiero es ver cómo se las apaña una mujer al frente o teniendo prácticamente multitareas en los centros que llevamos, cada una desde su ámbito, desde lo público, desde lo privado, desde fundaciones, museos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar la palabra. No se me olvide agradecer también a José Chilía, que siempre está haciendo ahí también de puente, y bueno, a la institución, al Museo de Cádiz, por convertirse en un lugar donde se habla de cosas, ¿no? Precisamente todos estos cambios que está habiendo, estamos hablando no solo de una nueva mirada desde el punto de vista de las mujeres, sino también de un espacio vivo. Ya no se trata, desde hace muchísimo tiempo, de recibir a la gente para que escuche y vea lo que nosotros queremos que vea. Se trata también de la participación. Y yo creo que ambas cuestiones, la introducción de las mujeres, que siempre hemos estado en la gestión cultural, pero menos a los mandos de la situación, tiene mucho que ver con esto, con la escucha, con la capacidad de entender al otro, de ver lo que el otro puede aportar, que no solamente sea ni un usuario, ni un cliente, ni un paciente, sino una persona activa, un visitante activo. Bueno, voy a presentar a mis compañeras de mesa. Empezamos de izquierda a derecha o de mi izquierda a derecha. Pepa Lozano, que es arqueóloga del Museo Arqueológico Municipal de Espera. Bueno, nos va a hacer la primera introducción. Si quieres, presento a todas las demás y luego ya te doy paso. Concha Mayordomo Pollatos, que la tengo, perdón, me he saltado, porque en realidad era porque se iban a sentar al contrario. Rocío Gutiérrez García,
que es responsable del Centro de la Fundación Arte Contemporáneo de Montemedio, de Vejer, y Concha Mayordomo Pollatos, aquí a mi izquierda, que es gestora cultural del proyecto La Casa Rosa del Puerto de Santa María. Como veis, representación de todo la provincia, porque para eso estamos en algo que antes se llamaba el Museo Provincial y ahora se llama el Museo de Cádiz. Además, muy importante que estemos conectados en esta provincia, que casi son 3 o 4 divididas. Bueno, y sin más, quiero dar la palabra para que nos explique un poco toda su actividad en Espera a Pepa. Vale, pues me Cuando acerco un quieras. poco aquí para la presentación. A ver. Voy a presentar. Bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los asistentes aquí. Y voy a empezar agradeciendo a Juan Ignacio la invitación a esta mesa redonda, Mujeres en la gestión cultural y en el arte, la realidad de la provincia de Cádiz. Y bueno, le agradezco que me haya invitado en representación del Museo Arqueológico de Espera. Y quiero felicitarlo a él y a su equipo por organizar este tipo de eventos tan necesarios, ¿no? Y para dar a conocer otras realidades y otros espacios culturales y museísticos, como es el nuestro y el de las dos compañeras que tenemos aquí. Creo que es muy importante que haya este tipo de colaboraciones, ¿no?, entre las diferentes entidades museísticas de la provincia, y agradezco que por primera vez el Museo Arqueológico de Espera esté en el de Cádiz, ¿no?, que es que para todos los que nos dedicamos a esta profesión un poco como el museo de referencia, ¿no?, el museo al que hemos venido todos alguna vez a traer materiales de alguna excavación o a ver una y otra vez la magnífica colección que tiene, ¿no? Entonces, para mí es un placer estar aquí esta tarde. Como ya os han dicho, me han presentado, soy Pepa Lozano y soy directora del Museo Arqueológico de Espera. Espera, para los que no los conozcáis, es un pueblo pequeño de algo menos de 4.000 habitantes, del norte de la comarca de la Sierra de Cádiz, al que os invito si no lo conocéis. Y bueno, somos un pueblo pequeño, pero tenemos un patrimonio bastante importante. Tenemos dentro de nuestro término municipal 3 bienes de interés cultural: el castillo de Fatetar, que es el más antiguo, el yacimiento arqueológico de Carissa Aurelia y el último, el que ha entrado en la categoría de BIC más recientemente, que es el Molino de los Diezmos, ¿no? Además de estos 3 BIC, tenemos también el museo, que tiene la colección de escultura ibero-romana más amplia, ¿no?, de Andalucía Occidental. La iglesia Santa María de Gracia, que tiene un retablo de Pablo Legot, de los más interesantes de la provincia de Cádiz. Y bueno, también tenemos distintos atractivos de carácter medioambiental, como el complejo Endorricos de Espera, ¿no?, un complejo de lagunas. ¿Por qué tenemos un museo arqueológico en Espera? Pues Espera, ya digo que aparte del patrimonio cultural, es bastante rica en cuanto a patrimonio arqueológico. Además de la citada, del yacimiento que os he citado antes, de Carissa Aurelia, tenemos el de, a pocos kilómetros del núcleo urbano, el yacimiento de Esperilla y otros varios de menor entidad, como villas romanas, etcétera. El germen de nuestro museo fue una colección de escultura funeraria procedente de estos 2 yacimientos, de Carissa Aurelia y de Esperilla, que estaban custodiadas en el Ayuntamiento de Espera, junto a otro montón de objetos arqueológicos que los vecinos habían ido depositando poco a poco en el museo.
En 2001, al amparo de un proyecto que hubo financiado con fondos europeos, que hubo en Mancomunidad de Municipios de la promovido por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y el Ayuntamiento, se decidió poner en valor esta colección, lo que se llamó Exposición Permanente Mundo Funerario Ibero-Romano en Espera, que se inauguró este mismo año, ¿no? Se inauguró en lo que era la Casa de la Cultura, que está ubicado en la planta baja de una casa-palacio del siglo XVII, que es la que habéis visto en la diapositiva anterior. En 2013 hubo una obra de mejora y recibimos la visita de los técnicos de Delegación de Cultura de aquí de Cádiz, que nos invitaron a redactar el proyecto de homologación para que la exposición se convirtiera en museo, ¿no? Ese mismo año entramos a formar parte del registro de museos y colecciones museográficas de Andalucía de manera preventiva, a la espera de que el edificio posteriormente, pues, en el futuro, pasara de exposición permanente a museo, ¿no? En 2007 se produjo en la planta alta de este edificio, estaba la biblioteca pública, se trasladó a otro edificio. Y a través de fondos europeos, con la iniciativa, no sé si alguno lo conocéis, que se llamó Culturcat, que promovió allí en la Sierra la Mancomunidad de Municipios junto al IEDT y el Ayuntamiento, pues con los fondos europeos de este Culturcat se hizo una reforma integral entera del edificio y se redactaron los proyectos museográficos y museológicos para convertir ya todo el inmueble en museo y darle forma a la exposición. En 2008, ya todo el edificio reformado, se inauguró el museo ya, y al día siguiente de la inauguración vinieron los técnicos de la Delegación de Cultura y del Museo de Cádiz y hicieron un informe favorable y poco después ya formamos a pasar parte de este registro de museos andaluces de manera definitiva, ¿no? Estas son algunas fotos del museo. Y bueno, nosotros somos un museo relativamente joven, ya llevamos 21 años con las puertas abiertas al público de forma ininterrumpida. Y bueno, son el resto de los museos municipales, no, el del Museo de Cádiz evidentemente es provincial, un listado de los museos municipales que tenemos en la provincia. El de Jerez, el del Puerto Santa María, San Fernando, Algeciras, Medina Sidonia, la colección museográfica de Vejer, que es creo que es la más jovencita, el Museo Arqueológico de Villamartín y el de Espera. En la comarca de la Sierra, que somos 19 pueblos, solamente somos 2 museos locales, el de Villamartín y el de Espera. Os voy a enseñar unas imágenes del MAE, de nuestro museo. Y bueno, nuestra colección abarca desde época prehistórica el grueso de la exposición es de época ibero-romana y también llegamos a época andalusí. Y tenemos la exposición dividida espacial y temáticamente en las plantas del edificio. En la planta baja tenemos pues todo lo relacionado con el mundo funerario ibero-romano. Tenemos expuesta la colección de esculturas funerarias, distintos tipos de enterramientos, sarcófagos, urnas, ajuares y todo lo relacionado con el mundo de la muerte. Y además también tenemos un par de vitrinas de material de la prehistoria, ¿no? Tanto de edad de la piedra como edad de los metales. Esta es otra foto de la planta baja. Y en la planta alta, que fue la última que se musealizó con los fondos estos que os he dicho antes, Culturcat, pues tenemos expuesto todo el material que tiene que ver con la vida cotidiana en las ciudades romanas, en Carisorelia, en Esperilla, y también algunas vitrinas con material visigodo y andalusí. Aquí tenéis. Queríamos que cuando hicimos el proyecto museográfico y museológico que la exposición fuera sobre todo muy didáctica, ¿no? Queríamos alejarnos un poco del lenguaje demasiado rígido y técnico que tienen algunos museos porque
El público que tenemos nosotros mayoritariamente son centros de colegios, grupos de asociaciones de patrimonio, centros de adultos. Entonces queríamos hacer un museo cercano, evidentemente sin perder la rigurosidad que se supone en un museo, pero queríamos hacer algo más pedagógico, ¿no? Somos un museo de gestión totalmente local, de financiación municipal. El Ayuntamiento de Espera es un ayuntamiento pequeño, pero bueno, ha entendido desde hace más de 20 años la importancia de mantener el patrimonio que tiene, ¿no? Y también apostó en su momento por la creación, ampliación y mantenimiento del museo, ¿no? Desde el Museo y la Oficina de Turismo, pues coordinamos un montón de actividades, las visitas al castillo, al molino, hacemos visitas guiadas a todos los distintos hitos patrimoniales que tenemos en el pueblo y además también hacemos muchas actividades en el museo como talleres infantiles, talleres temáticos donde se le enseña a los niños pues cómo es un día en la prehistoria, un día en época romana, un día en la época andalusí, cómo se trabaja en los yacimientos arqueológicos. También hacemos talleres familiares para que los padres y los familiares, sean cuales sean, acompañen a los visitantes más pequeños. Talleres para adultos también. Tenemos, la verdad, una relación bastante cercana también con el colegio y con el instituto del pueblo, porque entre uno de nuestros objetivos, y creo que lo conseguimos, es que los niños y las niñas que están en Espera, que tienen la suerte, ¿no?, de tener un patrimonio tan importante, que lo sientan como suyo y que lo conozcan a la perfección. Hacemos muchas actividades con ellos y bueno, todos los escolares pasan por la sala del museo. Algunas veces se imparten, los profesores y los maestros vienen y dan las clases de historia en la sala del museo. Y bueno, yo la verdad que estoy muy contenta con que palabras como fíbula, ungüentario o lucerna pues forme parte del vocabulario, ¿no?, del día a día de los niños y las niñas de Espera. No me voy a entretener ya mucho más. Mantenemos unas estadísticas de visita más o menos aceptables, teniendo en cuenta que estamos en un pueblo totalmente alejado del circuito tradicional turístico de la gente que se traslada a la Sierra de Cádiz, ¿no? Estamos lejos de Grazalema, estamos lejos de Zahara, de los pueblos más turísticos, pero aún así mantenemos unas estadísticas de visita aceptables y es más, desde que el museo está en funcionamiento, el castillo también antes estaba abandonado y lo hemos recuperado como un espacio cultural, pues eso ha hecho que mucha gente vaya a Espera, que antes no aparecía por allí nadie y la verdad que ahora va bastante más gente. Bueno, los museos locales pues tenemos un presupuesto bastante limitado y para hacer todos estos talleres y actividades tenemos que poner más ganas que presupuesto tenemos. Para el tema de la difusión, que es una de las funciones principales de un museo, independientemente de la de conservar, investigar, exponer, pues echamos mano de los recursos que nos ofrece el ciberespacio y que por ahora son gratuitos, ¿no?, que son las redes sociales. Tanto Facebook como Instagram tenemos cuentas, intentamos ser bastante activos, manejamos cifras modernas, pero la verdad que tenemos muy buena interacción con nuestros seguidores, ¿no? Y bueno, pues poco más. Aquí os dejo algunas imágenes de días que hemos celebrado con los distintos. Tenemos un organigrama donde ponemos todos los días que queremos visibilizar en las redes o in situ, ¿no? Y en este caso, como estamos hablando de museos y mujeres y museos, pues he puesto unas imágenes de algunas actividades que hacemos principalmente con grupos de niños y de niñas, ¿no? Así que bueno, pues lo que publicamos pues en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Día de la Mujer, talleres donde reforzamos la idea de la importancia de la mujer en las distintas épocas, en fin, hacemos este tipo de cosas. Y bueno, no sé si me estoy entendiendo ya mucho y voy a dejaros hablar a vosotras, ¿vale? Así que nada, por ahora esto es mi... Pues muchas gracias, Muchas Pepa. gracias, Pepa. Os invito a todos a que vayáis a Espera, a todos vosotros. Ineludible. Así que os espero por allí. Gracias, Pepa.
Pues el turno de Rocío, que nos va a contar de Yo no sé si la podré Fundación de poner- Arte. Yo no sé si es necesario ¿Es necesario el micrófono? Yo creo, sí, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Es que reverbera un poco el sonido, como ¿Sí? ¿Se oye mal? si se me escucha bien sin micrófono, por mí. Yo creo que es mejor, sí. Sí, sí. Para la grabación también Con- es mejor, con micrófono. Vale. Te has resistido, pero al final... Y otra cosa más, ¿poner esto aquí arriba podría? ¿Podría poner Es que está muy El inclinado. portátil. Portátil en el arriba. atril? Está muy Para inclinado. no quitar a Pepa de su silla. ¿Te pongo? No, quédate ahí. Sí, Yo la pongo aquí. porque si no... No importa, era simplemente para poner la web. Ay, Muchísimas gracias. Bueno, antes de nada, pues nada, agradecer a la dirección del Museo de Cádiz por invitarme a participar en esta mesa redonda, a Mabel por acordarse de mí y a mis colegas, Concha y Pepa, bueno, pues un honor participar con vosotras en esta mesa redonda. Bueno, para quien no me conozca, que seguro que sois muchos de vosotros, mi nombre es Rocío Gutiérrez, trabajo en la Fundación Montemedio Contemporánea, el museo, al igual que el vuestro, llevamos ahora 21 años trabajando en esa institución. Actualmente es un museo de arte contemporáneo, un parque de esculturas que a día de hoy pues, podemos presumir de que es el museo más importante a nivel europeo y más importante también en el sur de España, ¿no? Entonces, cuando me habéis invitado aquí a participar en esta mesa, sobre todo con el papel de la mujer en la gestión cultural, empecé a intentar documentarme, a ver qué voy a hablar yo de la mujer, cómo la mujer trabaja en la gestión cultural, pero dije, yo creo que lo que podemos hacer es hablar de nuestra experiencia, qué es lo que hacemos, qué es lo que dejamos de hacer, y sobre todo algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Que me dijiste, de un poco el reto, a qué reto se enfrenta la mujer cuando trabaja dentro de lo que es la gestión cultural, ¿no? Y qué líneas de trabajo seguir. Entonces, llevándolo a la experiencia personal, creo que el mayor reto que debemos tener las mujeres cuando trabajamos en la gestión cultural es la conciliación. Eso es fundamental. ¿Y qué línea de trabajo seguir? Pues ser las mejores profesionales. Y yo creo que siguiendo esa línea pues podemos hacer todo lo que nosotros queramos, tanto en la gestión cultural como en cualquier otro tipo de empleo. Entonces, para que conozcáis lo que es la Fundación, voy a poner un poco lo que es la web y voy a explicar lo que hacemos, ¿vale? Y ya luego lo voy a hacer de una manera breve porque me interesa mucho que podamos dialogar un poquito acerca de esto, ¿no? Acerca de lo que es la gestión cultural. Voy a ver si yo, que tengo ya presbicia, a ver si puedo... Aquí estamos nosotros. Bueno, pues la Fundación Montemedio Contemporánea, como os decía, se crea en el año 2001, hace ya 21 años que estamos funcionando, y se crea por una iniciativa de una familia de Cádiz, la familia Blázquez, que tienen una finca dentro de lo que es Vejer de la Frontera, lo que es la dehesa de Montemedio, adquieren esa finca, que era un antiguo campamento militar donde se hacía la antigua mili, y un poco inspirados en lo que ya se hacía en Europa, lo que eran los parques de escultura, pues deciden hacer aquí pues, un parque que lleve a Cádiz a ponerlo, digamos, dentro de lo que es el panorama artístico contemporáneo. Para que Cádiz no se le conozca solamente por el buen clima, por el turismo de sol y playa, sino también para que el arte contemporáneo sea un elemento importante en la provincia de Cádiz. En el 2001, como decía, se crea esta fundación y se invita a una serie de artistas para que vayan a hacer esa primera exposición. Unos artistas que tenían un renombre internacional, como Marina Abramovic, que recientemente ha sido premio Princesa de Asturias de las Bellas Artes, Susana Solano, Sol Lewis, y todos dijeron que sí, les apetecía muchísimo la idea de venir a la Fundación a crear una obra site-specific, una obra creada específicamente para el lugar. Eso se hizo en el año 2001, todavía la Fundación estaba empezando un poco a marchar, ¿no?
En el año 2003 se hizo de nuevo otra exposición colectiva del proyecto Site Specific y ya en torno al año 2004 empezó a realizarse un proyecto educativo y cultural paralelo a esas exposiciones que se iban realizando. En el 2006 se hizo otra exposición colectiva llamada Testigos y invitamos a los artistas a que ellos fueran testigos de la realidad que estaba pasando en el mundo, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, el tema de lo que es la inmigración, el papel de la mujer, la cercanía con África, todo eso hizo que los artistas eran testigos de la realidad que existía en nuestra zona, que también se puede llevar a otras zonas fronterizas, y hicieron pues también esa gran exposición. Y gracias a esa exposición, pues iba creciendo aún más pues, esos proyectos educativos, esos proyectos culturales, que iban creciendo de la mano también de una financiación pública. Al ser una fundación de esta familia solamente tenían lo que eran fondos privados, pero poco a poco empezamos a participar dentro de lo que son programas subvencionados de manera pública, como Culturcad, también las ayudas de Cultura 2000 en diferentes convocatorias, en la que la Fundación fue líder en esos proyectos que se realizaron, y también tuvimos ya el apoyo del Ministerio de Cultura y de la Diputación de Cádiz. Y ya el broche de oro fue en el año 2009 cuando se hizo ese gran proyecto tan ambicioso que quería la Fundación, que es el proyecto Second 2005 de James Turrell. A raíz de ahí, pues ya la Fundación ENMAC, la Fundación Montemedio Contemporánea, pues ya se puso pues, en el foco de todo lo que es el arte contemporáneo. En la Fundación trabajamos sobre todo, es un equipo de mujeres. Y no es porque le tengamos fobia a los hombres ni nada de eso, sino porque ha surgido así. Somos un equipo de mujeres, llevo allí 18 años y bueno, solamente hemos trabajado con 2 chicos, pero el resto somos mujeres, ¿no? Y que tenemos una tarea bastante complicada y es nosotros que trabajamos en la periferia de la periferia, alejada completamente de los circuitos habituales del arte contemporáneo, pues tenemos que llevar pues, todos estos proyectos no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Y bueno, es uno de los objetivos que tenemos constantemente, el difundir nuestra institución, el difundir nuestra obra, ese programa educativo que es tan potente. Y me hace mucha gracia, y a mis compañeras, que muchas de ellas están aquí, que cuando a veces llega un visitante a la Fundación y nos dice: oye, pero no sabía que eso existía, es que no hacéis trabajo de difusión, ¿verdad? Y eso es como, son pequeños puñales que nos llegan al alma y sí, hacemos trabajo de difusión. Por supuesto que podremos hacerlo mejor, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, pues bueno, intentando trabajar por la cultura, por el arte contemporáneo en nuestra provincia y sobre todo es algo que caracteriza a la Fundación, que es el espíritu ENMAC, como nosotros le llamamos, ¿no? Que es necesario para trabajar en estos sitios donde muchas veces, no sé si a vosotros pasa como gestoras culturales, ¿no? Que parece que a veces el mundo está como en contra tuya, ¿no? Y hace falta, pues eso, muchísimo espíritu, muchísima empatía, muchísimo compañerismo y el papel de la mujer creo que es fundamental en la gestión cultural. Así que bueno, dejo ya, iba a poner algunas obras, pero estoy deseando que mantengamos conversación, así que te dejo, Concha, claro. Muchas ¿vale? gracias. Venga, pues recoge un poco esto, para no se te vaya a caer encima. Sí. ¿Te vas a poner aquí? No, o...? sí, a lo mejor sí, no lo sé. Voy a dejarlo así. Bueno, lo voy a dejar aquí, venga, lo dejo. No pasa nada. Bueno. Concha, pues es tu turno. Concha Mayordomo, os recuerdo del proyecto La Casa Rosa Love. Bueno, pues esto se me escucha, ¿no? Sí. Yo me oigo muy rara. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero, igual que mis compañeras, gracias al Museo de Cádiz por invitarme. Yo que soy micro, una cosa súper micro, comparado con mis compañeras que gestionan unos centros magníficos que admiro, además, y que sigo y que me apasionan. Gracias a Juan Ignacio, gracias a José Chilía, el comunicador del museo, que siempre está generando mucho feedback entre todos los proyectos culturales que hay en la provincia.
Para los que no me conocéis, que sois el 90% de los que estáis aquí, yo soy, por este acento mío castellano que no puedo corregir, una conquense nacida en Madrid de alma gaditana. Cuando yo me vine aquí hace 20 y muchos años ya, cogí mi llave, esa que cantan las coplas, que la puede coger el que quiera entrar sin llamar, pues yo, perdón, el que quiera que me la pida, que no me la he quitado del bolsillo. Entonces, me siento muy orgullosa de estar hoy aquí. Yo soy muy emocional. ¿Qué le voy a hacer? Ahora que ya se puede, ahora que ya los coaches dicen que podemos ser sensibles y todas estas cosas, me siento inmensamente orgullosa de estar hoy aquí porque mi vida profesional siempre ha estado ligada a la cultura, pero empezó en la investigación en arqueología. Entonces, este es uno de los museos más importantes del mundo, yo lo tengo que decir. Y me siento muy orgullosa porque la arqueología me trajo aquí hace muchos años a trabajar a Bailo Claudia. Yo había desarrollado mi carrera profesional siempre en la investigación en centros arqueológicos susceptibles de ser musealizados o que estaban en proyecto de musealización. Y bueno, claro, llegar aquí a trabajar a Bailo y no quedarse definitivamente es como o eres ciego o eres tonta, ¿no? Y bueno, yo finalmente me quedé. Mi vida ha ido a caballo siempre ahí, entre el mundo de la cultura general y principalmente en la arqueología, ¿no? Durante el inicio de mi carrera. Me remonto atrás porque el proyecto de la Casa Rosa al final somos dos, pero soy yo, soy la castañosa, ¿no? Que siempre está ahí peleando, ¿no? por esa idea. Entonces yo con 15 años ya estaba vinculada a grupos de fotógrafos en Madrid en los años 80. Eso delata los años que tengo, pero delata el por qué a mí la cultura en general me ha atrapado siempre. Yo que era una chicuquilla y esta gente maravillosa cuyos nombres no me atrevo ni a citar porque sus obras llenan los museos de medio planeta, pues resulta que me llevaban a mí de chicurri por ahí, de copas ellos, yo bebiendo zumo, que era lo que bebía en aquellos años. Y es verdad que a mí aquello me imprimió una perspectiva al respecto de esa informalidad a la hora de relacionarte con el arte, relacionarte con los museos, que era más informal de lo que a lo mejor otras personas que te aproximas de manera más profesional. Yo resulta que es que me acerqué cuando era una cría, entonces es cierto que he tenido ese aire irreverente, hay un poco de voy a un sitio chulo, hay gente estupenda, hay gente importante, yo me acerco a charlar con ellos, ¿no? Tengo esa facilidad, ¿no? Para la extroversión. Sucede que en ese tránsito, en el año 98 tuve la suerte de tener una beca del Ministerio para ir como académica a la prestigiosa Academia de España en Roma. Claro, los que vamos por parte de la historia tenemos siempre esa cosa de que nos llamen los teóricos, ¿no? Qué asco, qué feo suena eso, es una cosa indecente, ¿no? Porque precisamente no es que estés teorizando, estás investigando. Yo no encuentro mucho lo teórico cuando tú tienes que estar o destripando archivos o desentrañando legajos en una biblioteca o desentrañando la tierra propiamente cuando estás excavando, ¿no? Encuentro muy poco de teoría en eso, aunque luego la hay y es un 90% de investigación, ¿no? Después. Pero me consideraba igual de práctica que todos mis compañeros. Pero es verdad que aquello me dio también esa perspectiva, ¿no? De estar con artistas plásticos, de estar con fotógrafos, de estar con escritores, de estar con gente magnífica, ¿no? Entonces es cierto que cuando regreso a España ese año, después de ese shock maravilloso en Roma, que es como el sueño de cualquiera que trabaje en el ámbito de la cultura, ¿no? Esa y muchas otras ciudades, ya las cosas no eran igual. Porque yo ya no era la misma, como decían los viajeros del siglo XIX, ¿no? Que iban a Egipto, descubrían sitios, que dices que ya no puede ser igual. Entonces, ese es el contexto en el que yo llegué a Cádiz, ¿no? Por ventura.
Entonces, bueno, en 2002, hago ahí un salto y un paréntesis, en 2002 de repente nos convertimos, y digo nos porque es un proyecto junto con mi pareja, con Luis Zambrano Valdivia, que él es artista, además de un extraordinario conservador de arqueología que nos acompaña aquí esta tarde y que trabaja en esta casa, además. Compramos la Casa Rosa. Entonces iba a ser un edificio privado y no teníamos ninguna idea de darle un uso cultural, pero como no podía ser de otra manera, porque nuestro mundo personal se desarrolla ligado a la cultura y al patrimonio, pues rápidamente empezamos a inventar. Entonces, habíamos tenido ahí unos escarceos con algunas cuestiones, ¿no? Ya habíamos hecho cosas, pero en 2005 formalmente es cuando un día, anécdota doméstica, digo, vamos a abrir un espacio cultural aquí en la casa y se va a llamar la Casa Rosa. Era fácil, es que la casa está pintada de rosa y no hay más, el nombre venía dado, ¿no? Y Luis me decía, ¿tú crees que eso va a funcionar? Y digo, bueno, pues que si no arrancamos nunca lo vamos a saber. Entonces nos ponemos, ¿no? Comenzamos con un estudio de arte propiamente dicho, en el que además se impartían clases y talleres, tanto de bellas artes como de pintura, bueno, un poquito de todo. Y teníamos ganas de que hubiera como un pasito más, ¿no? Que tuviéramos esa posibilidad de aportar algo a la comunidad, que suena como un poco bobo, pero poner en contexto ahí ya un poco acariciando el año 2008, ¿no? Cuando la situación del país era un poco más complicada y demás, y se escuchaba esa frase en este Cádiz dividido y tan fragmentado del que habéis hablado vosotras, del aquí no hay nada, ¿no? O tú que dices, no, es que no conocía vuestro espacio, que no lo difundís, ¿no? Y aquí tenemos un problema gordo de comunicación. Fíjate tú si puedes, Mabel, hablar de esto, ¿no? Del problema tan grande que tenemos en la provincia con la comunicación. Somos muchos haciendo cosas magníficas, creo todos, a nivel micro, porque Cádiz es muy micro. Y por eso mismo creo que tenemos que apoyar los proyectos unas de otras y unos de otros, ¿no? Entonces, decidimos que teníamos un espacio que ya había arrancado con esa vocación de abrirlo, de participarlo, de tener a gente que quisiera aprender algo que tuviera que ver con el arte, con la cultura. Y entonces era esa frase del es que aquí no hay nada, ¿no? O el puerto de Santa María, en donde estamos, ¿no? Que tuvo ese inicio de un momento como muy de estar en esas aguas movedizas tan extrañas, ¿no? En las que parece que se habla del puerto como de que ¿qué le ha pasado al puerto, ¿no? Y a mí me hería mucho porque al final es un espacio que elegimos, decidimos apostar desde ahí porque es un sitio muy céntrico dentro de la bahía y de la provincia en el que rápidamente comunicas con muchísimos ámbitos. Para mí Cádiz sigue siendo Fenicia. La bahía es una única ciudad con muchísimos barrios, solo hay que tener menos pereza para moverse entre ellos. Y yo dije, ¿cómo que no hay nada? Tenemos un espacio, tenemos ganas, tenemos tiempo, bueno, poco, pero el que tengamos podemos hacerlo de forma productiva, pues es que creo que tenemos algo que ofrecer a la comunidad. Y fue cuando arrancamos, ¿no? Con la Casa Rosa como espacio cultural y decidimos que podía ser un sitio en el que hacer exposiciones, enseñarle. Si es que alguien aún no lo sabía, el arte se puede llevar a espacios no convencionales, como puede ser el vuestro también, ¿no? Pero claro, también se puede enseñar arte en el ámbito privado, porque no puede haber una casa palacio del 19, chiquitita, pero pintona, que está bien ubicada en un sitio céntrico, bien comunicado. La gente puede disfrutar de ese arte en un espacio no convencional, ¿no? Y enseñarle que te puedes colar en las casas y que puede haber exposiciones muy chiquititas o que se puede hacer un concierto íntimo y disfrutarlo mucho más, porque al acabar puedes tener la oportunidad de hablar con la persona que ha presentado un disco o que ha ido a tocar un instrumento de forma magistral, ¿no?
o una presentación de un libro, o sencillamente un taller para jóvenes, para niños. Bueno, a lo largo de estos años, desde 2014, hemos hecho un poquito de todo. Seguimos siendo una propuesta muy humilde porque no dejamos de ser un espacio privado en el que muchas veces los fondos con los que trabajamos son los de la Fundación Zambrano Mayordomo y muchas veces es más la vocación de servicio a la comunidad y de aportar que lo que propiamente podamos destacar como gran centro, porque no es eso, no es el fin último. Y de alguna manera también teníamos ganas de educar la mirada al respecto de nuestro entorno. A lo mejor eso es algo que tampoco es necesario que lo pongamos aquí, pero si os apetece bichear, la página de Instagram, por ejemplo, de la casa, que se llama La Casa Rosa Loft, ¿vale? L-O-F-T, es un espacio para apreciar el arte que nos rodea, educar la mirada de las pequeñas cosas, ¿no? De ese paseo cada día que das, de esa visión artística del mundo que puedes tener en lugar de dedicarte a ver únicamente la fealdad del entorno, las deficiencias que pueden tener nuestras ciudades en servicios, limpieza, recursos. Muchas veces la belleza que nos rodea está eclipsada por nuestra prisa y de alguna forma esa visión mía un poco de lo fotográfico, de lo irreverente y de encontrar en lo feo el arte cotidiano es un poco lo que reflejamos ahí, ¿no? Y estamos siempre abiertos a propuestas, a colaboraciones, ¿no? Nuestra apuesta sigue estando ahí. De forma personal seguimos impartiendo talleres que anunciamos siempre por redes sociales, porque dentro de la difusión, cuando arrancamos un poco, digamos, con las redes desde 2008, la intención fue esa, es decir, o sea, ¿qué es lo que la gente ve? No comunicamos, no conseguimos, no te enteras. La guía del ocio, el boletín, tal, nos perdíamos en la prensa buscando qué actividades culturales hay y decidimos que las redes probablemente era en lo que todo el mundo picotea todos los días y al final el boca oído iba a funcionar, ¿no? Y nuestro último gran proyecto desde la Casa Rosa y que tiene un 90% de proyecto vital de Luis, es un proyecto para sensibilizar desde el punto de vista medioambiental a la gente de Cádiz y a la gente de fuera de Cádiz, ¿no? Que se quiera acercar al medio marino, ¿no? Es un proyecto humilde pero ambicioso que se llama Dive and Draw, bucea y dibuja, y pretende utilizar el arte a través del dibujo, tanto en el límite de costa, utilizando la belleza del intermareal que tenemos aquí tan estupendo para acercarnos a esa vida marina que no solo está debajo del agua, que el proyecto nace ahí, ¿no? Desde la belleza de poder dibujar la vida marina bajo el agua y detenernos un poco a observar esa inmensa belleza que nos rodea y el valor que tienen, ¿no? Esos ecosistemas que nos rodean y no vemos habitualmente, pero que también lo podemos trasladar a las personas que no bucean, que no pueden conocer el medio subacuático por miedo, por edad, porque son pequeños o mayores, y que nuestras costas nos permiten, ¿no? Disfrutar también de alguna manera y hemos hecho unas experiencias magníficas en el Parque Natural del Estrecho y también en colegios e institutos, un poco como vosotros, y funcionan muy bien y la población en general está muy receptiva a cualquier iniciativa privada como la nuestra, que es humilde, pero que transgrede un poco las normas de los espacios convencionales para el arte o de los espacios convencionales para la formación, ¿no? Nosotros hemos decidido apostar por el medio natural y bueno, pues tenemos por ahí ahora colaboraciones y pequeños lazos que estamos estableciendo pues, con el Campus Internacional del Mar de la Universidad de Cádiz, con centros educativos. Entonces, bueno, pues ahí vamos. Esa es como nuestra última
pequeña propuesta. Bueno, pues como decía Rocío, muchas gracias, Concha, por la explicación. Estamos deseando entrar en debate y yo lo primero que tenía un guión aquí preparado, pero es que me han surgido muchas cosas de escucharos. Y lo primero, al hilo de lo que hablábamos de que en un museo pequeño o en un centro cultural pequeño hay que hacer de todo, comunicación, gestión, abrir la puerta y casi hasta quitarle el polvo a alguna obra de arte, de todo, absolutamente. Eso está relacionado con el hecho de ser mujeres, es decir, las mujeres que tradicionalmente somos multitareas, y ahí está el dicho ese, el chiste ese feminista de bueno, no me hables, no pueden hacer dos cosas a la vez los hombres. Es un chiste, ¿eh? No se lo tomen como nada personal. ¿Es verdad que está relacionado? O sea, ¿hay una forma diferente de hacer gestión cultural por el hecho de ser mujeres? No sé quién quiere comenzar, Pepa o Tú que Rocío. lo Rocío, que la he has, visto tú que con lo has ganas. mencionado, sí, sí. La he visto con ganas riéndose. Bueno, ahora cuando has dicho de que la mujer que lo mismo atiende al público, que hace una subvención, que hace... Parecía que me estabas describiendo lo que hago día a día. Entonces, realmente no lo sé. O sea, no sé si es por ser mujer, no lo sé. Lo que sé es que todas las mujeres que hemos estado allí en la fundación lo hemos hecho. Es decir, me gusta mucho contar anécdotas porque es que cómo se refleja el trabajo diario en la fundación. Tengo aquí una compañera con la que aprendí, que está aquí, que ha venido, me ha dado una sorpresa tremenda y ella también lo puede corroborar, ¿no? Recuerdo en una ocasión que era verano, desde las 10 de la mañana, atendiendo nuestra oficina nuestra oficina donde nosotros trabajamos diariamente es a la vez recepción. O sea, estamos redactando un proyecto que tenemos que estar atendiendo a un visitante que viene a preguntarte el por qué hay unos muñecotes encima de un árbol, ¿no? Entonces recuerdo que me llamó una compañera, yo había hecho ya una visita guiada por la mañana, estaba preparando una subvención y eso que me llama una compañera. Me dice, Rocío, que la ministra de Cultura va a ir esta tarde a la fundación. Y yo, verás, Begoña, a ver, ¿qué me estás contando? Llevamos aquí como 10 años intentando hacer que venga un ministro y me estás diciendo, no, sí, que va esta tarde. Bueno, con eso cuelgo y de repente me llaman y era el escolta de la ministra. Bueno, pues nosotros no había nadie de limpieza en ese momento. Me acuerdo que éramos 3 compañeras y un compañero. Yo salí fuera y dije, coged escobas, trapos, recogerlo todo, que viene la ministra de Cultura. O sea, yo sé que a lo mejor eso en otros museos a lo mejor no pasa, no lo sé. No me imagino a un Thyssen con todo el personal que tiene, no me imagino allí a las del departamento didáctico, a la de conservación, no me lo imagino. Entonces lo tuvimos que hacer. Y también había un becario, Manuel, y todas nos pusimos todas a hacerlo, ¿no? No sé si es por ser mujer o por las circunstancias. Yo creo que más que nada por las circunstancias, por la implicación que tienes en tu trabajo, por tu profesionalidad, por tu espíritu. No sé, si hubiese sido en aquel momento el que cogiera el teléfono, hubiera sido un hombre y hubiera dicho, pues mira, no tenemos personal de limpieza. A mí lo que en ese momento quería es que la ministra de Cultura viese la fundación y que la viese como nunca, ¿no? Y con los recursos que teníamos, pues lo teníamos que hacer frente. Entonces, yo creo que ahí tiene que ver los recursos que tienes y cómo con esos recursos tú eres capaz de hacer frente a una situación, por lo extraordinaria que sea, ¿sabes? Y yo creo que eso, no sé si es por ser mujer, si es verdad que nosotros somos muy resolutivas, pero bueno, depende un poco de los recursos que tengas. Sí, totalmente de acuerdo contigo, porque además cuando trabajas en museos locales, en ayuntamientos pequeños como en el que trabajo yo tengo, en el museo somos voy a poner 2 ayudantes de museo y yo. Y entre las 3, bueno, la plantilla es 100% igual que vosotros, hemos tenido nada más que un trabajador y el resto siempre hemos sido mujeres, ¿no?
Y todas hacemos de todo dependiendo de las circunstancias, ¿no? No es que esté en mi tarea diaria limpiar ni nada de esto, pero si de repente hay que coger mocho porque hay un evento o surge algo imprevisto como lo que tú estás contando, pues se coge y nada, y al día siguiente te llaman del ayuntamiento y te dicen, oye, mira, que ha salido publicado en el BOJA que hay que pedir una subvención y tal, y también lo hago yo, y en fin, y entonces un poco el tema es la multitarea, ¿no? Sí, puede ser también, en este caso, por el género, pero bueno, que yo creo que también un poco es por las circunstancias, ¿no? De que no hay más nadie, ¿no? No hay más nadie a quien acudir. Entonces, pues, o lo haces tú y la poca gente que tienes alrededor, o no lo hace nadie. Claro. Entonces, la implicación yo creo que en los centros de trabajo, en los centros culturales locales, yo creo que es bastante mayor que, como dices, en las grandes entidades, en el British o en el Met o en fin, no me imagino yo tampoco pues eso. Pues, Es resolución pura y dura, ¿no, Concha? Sí. De repente Sí, pasa una contingencia como la que ha contado Rocío y hay que totalmente, resolver. tienes que resolver rápidamente. Es verdad que a mí, así cuando justo has lanzado la pregunta, me viene un poco ese pensamiento que además por muchas circunstancias que siempre son cada cual personales, yo sí he tenido la sensación toda mi vida de tener que demostrar el doble por la mitad. Creo que hay muchas más mujeres que les ha pasado como yo. Yo hace ya tiempo que he decidido que mi mitad y ese doble me los guardo ya para mí. Pero sigo trabajando mucho. Quiero decir, el tema es ese, que es una carrera contigo misma realmente, por lo que has dicho tú, ¿no? Tenemos que hacerlo muy bien, que me ha encantado. Es decir, es que por la conciliación y por muchas cosas tenemos que hacerlo muy bien, ¿no? Entonces es verdad que tienes que agarrarte a hacer lo que toque, ¿no? Nosotros, bueno, mira, una de las cosas que con el devenir de los años la Casa Rosa funciona también como residencia de artistas y ya te digo que si se limpia, o sea, lo que toca, lo que ocurra y se está taladrando para montar piezas de una exposición y se está organizando y se está redistribuyendo mobiliario o eliminándolo por completo porque se va a vaciar completa para una exposición y hay que hacer una mudanza y ahí está arrimando hombro como la que más. Todo el mundo, efectivamente. Hablamos de visibilizar el trabajo de las mujeres, no solo el trabajo por dentro, sino también de las artistas. Antes de esta actividad hemos estado cambiando, bueno, no sé si estoy desvelando alguna sorpresa, pero estábamos cambiando algunas cartelas y Juan Ignacio le agradecemos muchísimo que nos haya dejado el honor en todo un museo de Cádiz de cambiar algunas cartelas para cumplir ese objetivo de dar visibilidad a las mujeres. ¿Cuáles son esos retos? ¿Cómo se le puede dar más visibilidad a las mujeres artistas en un museo, más allá de cuestiones simbólicas como la que hemos hecho hoy, pero que son muy, muy importantes? No sé si tenéis alguna idea sobre esto. Bueno, Victoria, te hemos mirado las dos. Sí, te hemos nombrado ya directamente la que abre fuego. ¿a qué abro? Sí, sí. Bueno, pues yo sé que ahora son muchos los museos que están replanteándose mucho lo que son las colecciones. Creo que la Tate estuvo cerrado un tiempo para replantear todo ello. En el Museo del Prado también están haciendo cositas y nosotros, por ejemplo, desde la Fundación hemos tenido mucha paridad, no sé si se dice así, paridad en lo que son las artistas que han expuesto allí, ¿no? Creo que es muy importante. Creo que es muy importante porque la mujer debe de pasar de ser la musa de un artista para convertirse realmente en lo que es muchas mujeres artistas, ¿no? Y no han tenido ese reconocimiento a lo largo de la historia del arte y creo que es importante hacer justicia y hacer que las colecciones haya esa presencia femenina que debe estar, como decía, por justicia, ¿no? Nosotros, como decía, tenemos mucha paridad en todo lo que es nuestra colección. Queremos seguir haciéndolo así. Es más, ahora, por ejemplo, cuando en la residencia de artistas que hemos puesto en marcha,
Contamos con Asunción Molinos, que es una artista que está destacándose ahora muchísimo, toda su trayectoria, todo su trabajo, y nos corresponde a nosotros, como gestoras culturales y también a museos, impulsar esa carrera, ayudarlas, porque ya hemos tenido muchísimo tiempo, hemos sido las mujeres artistas pues invisibles, ¿no? Y ahora yo creo que es el momento. Y creo que es importante hacerlo desde diferentes sectores, desde lo que son los museos públicos, los museos privados, incluso en las escuelas, ¿no? Es muy importante replantearse cómo todavía la historia del arte que se estudia en los centros está muy masculinizada, porque entonces yo creo que desde la educación también sería importante plantear ese aspecto, ¿no? Que ¿por qué esas mujeres no están presentes en la historia del arte? Pues no están presentes simplemente porque no se tuvieran en cuenta, no porque no hubiera artistas, porque es verdad que, por ejemplo, tengo un hijo de 12 años que es muy despierto en eso y me dice, cuando fuimos a Madrid hace unos meses, me decía, mamá, qué pocas mujeres hay, no había mujeres artistas, y entonces dije, sí, hijo, había muchas mujeres artistas, pero es lo que pasaba, que no se visibilizaba. Y cuando él va a la fundación, me dice, aquí sois muchas, ¿eh? Aquí sois muchas mujeres. Y es por eso, no es porque por hacer justicia tenemos que hacerlo. Y desde los gestores culturales del museo, desde los centros escolares, yo creo que es muy importante darle esa visibilidad. Pepa, ¿alguna línea que estéis siguiendo? No sé si, bueno, vuestro museo es difícil modificar la colección, lógicamente, pero ya hemos visto que trabajáis los talleres, que hacéis cuestiones por el Día de la Mujer, etcétera. Cuéntanos un poquito qué línea seguís. Bueno, pues el tema de los recursos en esto siempre, los recursos económicos y tal, siempre pesa, ¿no? Pero bueno, sí que podemos hacer cosas que no sean especialmente costosas ni nada. Por ejemplo, algo que tenemos que incorporar en el día a día y que es muy importante, y es un poco que parece que está todo muy dicho, pero el uso del lenguaje inclusivo. Cuando algo no se nombra, no existe, ¿no? Eso es así, ¿no? Y entonces, pues, por mucho que gente que esté en contra, ¿no?, de la utilización del todos y todas y tal, pues es algo que nosotros, bueno, las visitas guiadas las hago yo, las hacen mis compañeras, entonces siempre introducimos un lenguaje inclusivo, o a la hora de hacer, por ejemplo, visitas guiadas, cuando hablamos de la prehistoria, bueno, yo me he fijado ya muchas veces cuando voy a museos, no te hablo del mío, sino museos más grandes, ¿no? Hay representaciones en los paneles informativos o dioramas en los cuales siempre están representados los hombres prehistóricos, así ellos muy fuertes, haciendo todas las labores esenciales para la supervivencia de la época. Ellos eran cazadores, ellos fabricaban las armas, ellos hacían las herramientas. O, por ejemplo, también cuando aparecen representaciones de las representaciones artísticas, ¿no?, de las pinturas en las cuevas, también aparecen siempre personajes femeninos pintando en las cuevas. En el caso de la prehistoria no hay ninguna evidencia científica de qué hacían los hombres y qué hacían las mujeres, ¿no? Simplemente la gente que hemos reproducido los roles de ahora, lo hemos trasladado al pasado. Está ese discurso de toda la vida, siempre hemos estudiado esto en el Paleolítico o en el Neolítico, a la mujer la ponen ahí como mucho tejiendo, cuidando de los niños, y a los hombres haciendo todo lo demás, ¿no? Ya digo, no hay ninguna evidencia científica en el Paleolítico eran clanes y todos nos ayudamos a todos. Pues si no tenemos ninguna evidencia científica, no tenemos por qué hacer un discurso desde el punto de vista masculino, ¿no?, de cómo transcurría la vida. Entonces, pues yo ahí, por ejemplo, pues nunca hablo de que el hombre era cazador o de que la mujer se dedicaba a hacer de comer, porque realmente eso es algo que no sabemos, ¿no? De hecho, yo me imagino más a las mujeres, ¿no?, pintando las cuevas que a los hombres, o me imagino, por ejemplo, que si la mujer era la que el hombre cazaba y la mujer era la recolectora, pues que la mujer probablemente tendría mucho que ver en la invención de la agricultura, que era la que estaba en contacto con la tierra y veía la reproducción del ciclo reproductivo de la tierra, no lo observaba mucho más ella que él. Esto es una cosa que yo estoy diciendo aquí, que tampoco hay evidencia científica, pero bueno, a la hora de hacer las visitas guiadas, pues también
cambiar un poco esos estereotipos, ¿no?, que hay y que se repiten incluso en museos que relativamente modernos. Tú cuentas las figuras más femeninas que hay en las distintas representaciones y hay muy pocas, y las pocas que hay o están cuidando a los niños o están tejiendo como mucho, cocinando, en fin, ese tipo de... Pues en el día a día, ¿no?, intentamos que cuando vienen los grupos, pues darle como otra visión, ¿no?, de la que está en los libros, ¿no? Claro. Esta misma idea, este mismo proyecto de darle la vuelta a los espacios culturales, bueno, también vivido desde un espacio casi familiar, donde se confunde lo familiar con lo artístico, ¿no? Como en tu caso, sí. ¿Cómo se lleva esto? Pues la verdad es que bien, porque, bueno, un poco dentro de esa libertad, ¿qué libertad que da el hecho de que es todo desde el ámbito de lo privado y esa cosa apasionada por la provincia, ¿no?, un poco que os he relatado antes y tal? Es cierto que a mí soy muy de redes y a mí me parece que las redes sociales suenan como algo ya como si fuera que habláramos de la tele, pero las redes sociales son personas. Es decir, detrás de cada red social lo que hay es una persona. Entonces, en esta provincia tan dividida, a mí me ha parecido que es una fenomenal herramienta de unir y de visibilizar. Entonces, es cierto que yo desde las redes sociales de la casa he procurado, fuera de que nosotros tenemos ahí un poco, digamos, la exposición permanente, ¿no?, de la obra de Luis Carlos, que fue como el origen un poco de todo, tenemos esa pasión por difundir todos los proyectos culturales de más gente y especialmente de artistas, de mujeres artistas que lanzan su obra desde la provincia, muchas ya consagradas, gente que trabajan por toda España o que tienen incluso ámbito internacional, pero que, claro, por lo menos que las promocionemos desde aquí, ¿no? Entonces yo soy como de lo de la maravillosa exposición de Perengana en Barcelona, además, orgullo gaditano, ¿no? Eso es como de talento made in Cádiz. Yo que soy muy así, talento made in Cádiz. Y es cierto que eso teje redes. A mí me gustan las redes. Es un poco, yo digo siempre que es como lo de la cosa esa submarina que tenemos. Nuestras redes son como el coral, ¿vale? Crean un ecosistema propio. Entonces, lo ideal es que esa red de coral maravilloso que genera que todo el mundo conoce lo de Buscando a Nemo, ¿no? Todo el mundo visualiza la cantidad de vida que había dentro de la película donde vivía Nemo. Claro, es que el arrecife es un ecosistema muy rico, ahí vive mucho, hay para mucha gente. Entonces, si esas redes de coral las tenemos fuera y son reales, se puede crear un tejido de artistas, de trabajo entre artistas, de colaboración y comunicación de cosas que interesan, tanto de posibilidades, oportunidades, museos en los que trabajar, plataformas desde las que lanzarte, ¿no?, si todavía no has podido salir de la provincia a trabajar fuera, ¿no? Y yo, por ejemplo, colaboro con una asociación, Mabel sí lo sabe, que se llama Mujeres Imparables. Es una red profesional de mujeres profesionales y también hombres, porque es una asociación inclusiva, que lo que pretende es visibilizar el talento de Cádiz, así, sin más. Es una asociación sin ánimo de lucro y su único objetivo es unir a las personas de Cádiz que hagan cosas y que quieran trabajar en red. Que, oye, pues conocéis a alguien que tenga una galería o una exposición que queremos montar, un colectivo de mujeres artistas, o tenemos un colectivo de alumnos que han terminado un ciclo y han preparado un proyecto, pero es que nadie les escucha, y dices, uy, claro, espera, que tenemos a la Casa de Iberoamérica o tenemos al Museo de Cádiz o tal, y se les puede presentar una propuesta, ¿no? El tema es vertebrar o intentar ser esa especie de brazos articulados que abran posibilidades y conecten a unos con otros, ¿no? Esa cosa de, ¿y tú conoces a alguien? Y dice, pues conozco a alguien, vamos a intentar ponernos relación. De acuerdo, eso es. Bueno, yo como tengo de formación profesional con los datos, quería comentaros algunos. Por ejemplo, que la presencia femenina es mayoritaria en, yo lo llamo, partes del sector cultural que son más silenciosos, que son las bibliotecas, los archivos, los museos y el mundo de la edición. Sin embargo,
las partes más visibles, en el cine, en la radio, en la televisión, las mujeres solo representan el 41,3% y baja al mundo del espectáculo incluso un poquito más. ¿A qué creéis que se debe que estos trabajos más discretos, digamos, más de puertas para adentro, como es por ejemplo una biblioteca, ¿no? Que claramente el trabajo es siempre, casi siempre, y el mismo museo, por lo menos la concepción que tenemos hasta ahora? ¿A qué se debe que ocupemos más esos lugares? A mí la verdad que me intriga, no sé si tenéis alguna teoría. Ya directamente voy a empezar por Rocío. Sí, sí. Bueno, yo creo, sinceramente, que se trata de la conciliación. Es decir, la mujer, por ejemplo, lo que son los museos, lo que son las bibliotecas, tienen su horario de apertura y cierre. Las radios tienen unos horarios a lo mejor de 4 de la mañana a 11. El espectáculo es estar fuera de casa durante muchísimo tiempo, a lo mejor una obra teatral o el cine. Entonces, la conciliación es muy importante. Y esa conciliación hace que tengamos pues, lo que se denomina nuestro techo de cristal. Y es así, tanto para el tipo de profesión, para lo que es el ascenso en tu trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que la mujer todavía no se ha llegado a no hay una conciliación real en lo que es familiar y laboral. Yo, por ejemplo, mi primer contacto con el mundo laboral fue en el Museo Thyssen en Madrid. Y cuando a mí Madrid me apasionaba muchísimo, pero sí tenía claro que no era el lugar en el que yo quería criar o formar una familia. Eso lo tenía siempre muy claro, ¿no? Yo quería vivir en un sitio pues, más como mi tierra, más Cádiz, Sevilla o Málaga, ¿no? Entonces, cuando me ofrecieron, recuerdo que me dijeron, bueno, Rocío, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque terminó mi contrato. Yo dije, me voy. O sea, no di ni la oportunidad porque yo sabía que en Madrid no iba a estar, ¿no? Luego de estar en Madrid, me vine tuve la suerte de empezar en la fundación. Todavía no llegaba a los 30 años. Y claro, yo tenía mi horario de 10 de la mañana a 6:30 y me daba igual quedarme hasta las 11 de la noche, hasta las 12. Porque aparte de que era un trabajo que siempre me ha apasionado muchísimo, me daba igual estar fuera de casa, no tenía ningún tipo de responsabilidad familiar, ¿no? El problema llegó cuando me quedé embarazada. Bueno, cuando me quedé embarazada no, cuando tuve a mi hijo. Entonces, yo ya tenía muy claro que iba a pedirme la reducción de jornada por maternidad, pero claro, tengo 2 horas de carretera diaria, es decir, yo, por mucha reducción que tenga son... Y recuerdo que en un momento de crisis laboral decidí pues dejarlo. Tuve que dejarlo porque fui consciente de que no podía seguir a ese ritmo. Era imposible. O me quedaba, como me decía mi padre, te vas a quedar en una cuneta cualquier día, o porque ya no solamente era no poder trabajar porque yo quería atender a mi hijo. Yo tenía claro que el día que yo tuviese a mis hijos lo iba a cuidar yo. Y además, algo que tú has dicho, era el estrés de llegar a todo. Tenía que llegar a todo. Era un momento en el que tenía que llegar. Pretendían que en 4 horas de trabajo tenía que hacer las 8 o las 9 o las 10 horas diarias que hacía. Entonces, el nivel de estrés era tan grande que recuerdo que dije, hasta aquí llegué. Me daba igual el esfuerzo, las horas de estudio, me daba igual esa renuncia que había hecho en Madrid, me daba igual, tenía que dejarlo. Y la única manera era dejar el trabajo, ¿no? Entonces, ahí en ese momento, estamos hablando del año 2010, pues la directora de la fundación, cuando le dije que lo sentía muchísimo, que tenía que tener en el equipo otra persona más joven que yo, sin cargas profesionales, pues me propuso trabajar desde casa. Entonces, eso fue un punto de inflexión en mi carrera profesional porque pude seguir trabajando. Yo cuando Jimena me propuso eso, yo cada vez que le decía a alguien, no, yo trabajo desde casa, me decían, ¿eso qué? ¿Cómo que tú trabajas desde casa? Y yo, sí, trabajo desde... tan normal ahora. Trabajo desde casa. Es más, mi madre me llamaba y me decía, Rocío, hoy hay gitano,
el mercadillo del puerto. ¿Te vienes? Y yo, mamá, estoy trabajando. Dice, sí, pero tú estás en tu casa. Claro. ¿Sabes? Era algo que no... Ahora sí, ahora se conoce, por la pandemia, se conoce el teletrabajo y todo, pero antes, estoy hablando No de hace existía ni siquiera el concepto. 10 años, no existía. Entonces, gracias a eso sí pude ir desarrollando mi trabajo. Con el nivel de estrés que cada uno nos queremos imponer y que también el trabajo te impone, pero pude conciliar mi carrera profesional, a día de hoy son ya 18 años, con mi vida familiar. Y creo que eso es muy importante y eso es lo que hace que la mujer pues, no pueda estar presente eso, en muchas profesiones que nos demandan muchísimas horas, nos demanda estar fuera de casa y que casi para conciliar es imposible. No sé cómo se haría en estos sectores, pero sí es necesaria la conciliación. Bueno, hay precisamente gente que no tiene, yo no me atrevo a llamarle carga familiar, pero bueno, hay personas que no tienen y sí pueden, y me imagino que será ese 40 y tantos %, o gente que decide también realmente aplicar la conciliación o que tiene a sus parejas de otra manera. Bueno, no sé si estamos entrando ya un poco más en el terreno de lo personal, en esta implicación que hablábamos al principio de hacer de todo a todas horas, pero en definitiva lo que decía Rocío, en un momento determinado tenemos que saber también parar, ¿no? Porque un proyecto cultural puede absorber 5, 10, 15 horas o todas, ¿no? O casi uno puede quedarse a dormir en un museo, ¿no? Prácticamente. No sé si tienes, Pepa, tú alguna experiencia. Sí, si has bueno, visto yo una tengo... trayectoria. Mi contrato es a tiempo parcial, pero evidentemente no trabajo nunca en tiempo parcial, trabajo a tiempo completo y más allá. Yo tampoco tengo cargas familiares derivadas en hijos, pero bueno, en fin, llega un momento que tienes que atender a tus padres porque son mayores, a no sé qué. Y bueno, la conciliación, la verdad que en tu caso, por ejemplo, tuviste en ese momento la suerte pero la mayoría de la gente pues no tienen esa oportunidad, y más en aquella época, ¿no? Ahora lo del teletrabajo es verdad que todos sabemos lo que es, pero tampoco era lo habitual en ese momento. La conciliación, estoy de acuerdo contigo, es muy importante y esto es lo que tú dices, es que este tipo de trabajo, que encima cuenta con que a ti tu trabajo te apasiona, te gusta y no tienes ningún problema a la hora de echar horas, un día de fiesta, un día y al final lo haces y llega un momento que tienes que parar, tienes echar que el parar freno un poco, ¿no? poquitito. Porque tampoco es cuestión de... Pero sí. Concha, tú... Es complicado, sí, yo asiento porque si hablo sube el pan. Sí, es difícil. Yo, por ejemplo, desde la gestión de la casa, es difícil por horarios, porque tenemos mucha gente con la que estamos en contacto que son allende el Atlántico y cuando aquí nos acostamos allí se levantan. Entonces, hay veces de lo de bye, bye, ¿te quedas trabajando? O frase de mi hijo, el pequeño, estos años atrás, mami, pero no me dejes, quédate en el ordenador, porque yo tengo un espacio de usos múltiples, que es un estudio muy grande en el que en una parte está mi rincón de trabajo y está el espacio donde duermen los niños atrás, ¿no? Entonces lo de mami, pero esta noche te quedas, ¿no? O sea, porque mi hijo está acostumbrado a que abre un ojo a las 4 de la mañana y yo estoy ahí trabajando, ¿no? Ya lo estoy dejando, yo nunca he fumado, ¿no? Pero es como el tabaco, lo estoy dejando porque un día me va a costar un cebollazo por no descansar las horas que debo. Pero es verdad que es complicado, ¿no? Porque al final eso, un poco vosotros cuando estéis a tope con una gestión de una exposición tal que estás hasta aquí y da igual que estés teletrabajando en un momento dado, como puede ser mi caso, ¿no? Yo tuve un parón radical, un poco así por hacer el inciso, porque en un momento dado, yo estando embarazada no tuve la suerte que tú. A mí sí me botaron del trabajo, embarazada a punto de tener, además a un mes de tener a mi hijo el mayor, ¿no? Entonces estuvo guay porque cambié totalmente la escala de prioridades. Yo anecdóticamente siempre cuento lo mismo, fue un 31 de diciembre a las 12 de la mañana, una tripa así, porque además mis hijos han sido enormes y yo era gigante, y bajábamos a dar un paseo, fin de año, teníamos días libres de Navidad y tal, y llega una carta con acuse de recibo y dije,
31 de diciembre, 12 de la mañana, una carta con acuse de recibo. Esto es un despido, claro. Esto no es Papá Noel. Sí, sí, total. Y me acuerdo que me decía, abre la carta y dije, no, ¿qué dices? O sea, alea jacta est. La dejé ahí encima en un lado y dije, no íbamos a darnos un paseo, vamos a darnos un paseo. El berrinche ya me lo llevaré luego, ¿no? Y efectivamente así fue. Pero bueno, en ese momento sabéis que hay un movimiento muy grande, ¿no?, en España que se llama Yo no renuncio, que precisamente lucha por esto, ¿no?, por una ley de conciliación, no solamente por los hijos, sino por los mayores. Yo he perdido recientemente a mi padre, también muy recientemente a mi suegro, y nuestros mayores y nuestros hijos se merecen los cuidados que nos han dado a nosotros. Nuestro país necesita una ley de conciliación como el comer, o sea, ya. Además, no dentro de unos años, cuando ya nos entre en la cabeza, o sea, hace falta ya, porque nosotras ya tenemos una edad importante y ya llevamos muchos años reclamándolo. Entonces, creo que por lo menos que los que tienen una pizquita de años, o nosotras mismas, las personas que todavía tienen cargas, que puedan atenderlas como merecen, porque esas personas, nuestros mayores, son los que han creado esto en lo que estamos hoy. Son los que han luchado muchísimos años y han sacado de la crisis eterna a nuestro país muchísimos años, con un montón de esfuerzo, a cambio de nada, porque apenas han tenido ocio y creo que se merecen que los cuiden ahora. Nuestros hijos van a estar aquí, nos vamos a renunciar todo lo que haga falta por ellos, ¿no?, como algunas hemos readaptado nuestras vidas laborales, ¿no?, para poder conciliar. Pero nuestros mayores, sobre todo nuestros mayores, es que me conmuevo, porque ellos no se merecen esto. Son hijos de la guerra. Con que nadie más la gente encienda la tele y vea lo que pasa en Ucrania, esos niños son nuestros padres, no se merecen que ahora no podamos cuidarlos porque tenemos unos horarios leoninos, ¿no? Entonces, creo que ese movimiento de no renuncio, hace 3 años fue Laura Baena, la que lleve, que además es malagueña y ha retornado además a Málaga, ha decidido luchar desde aquí, desde Andalucía, por el proyecto, y ha dejado Madrid buscando precisamente calidad de vida y conciliación. Fue la que abrió la sesión del 8 de marzo de hace 3 años en la Unión Europea, y me pareció un hito que la prensa ignoró por completo, que el discurso español fuera: estamos aquí para presentar esto, creemos que es un tema que compete a toda Europa, y me pareció increíble, ¿no?, que el Gobierno apostara porque fuera ella, ¿no?, la que abriera ese día del 8 de marzo en el Parlamento Europeo diciendo: por favor, tenemos personas dependientes que necesitan cuidados, ¿no? Que necesitan cuidados, sí. Claro, volvemos a los cuidados, a algo que yo esta misma mañana se estaba hablando en mi lugar de trabajo de economía social, que es poner en el centro a las personas, que también está muy bien el dinero, pero sobre todo poner en el centro a las personas, y eso yo creo que también está muy relacionado con el tema de mujeres. No sé cómo vamos, Juan Ignacio, si ya tenemos que ir terminando, le damos un espacio al público y demás. Yo quería plantearos un tema que ha sido muy polémico en los últimos años. Se está haciendo una especie de revisionismo del papel de la mujer también en la historia, en las obras de teatro, en el cine, en la literatura. No solamente con el tema de la mujer, también con el tema del racismo, del clasismo, bueno, de la homofobia, etcétera, ¿no? ¿Qué pensáis de este revisionismo? Porque es verdad que no hemos salido muy bien paradas, ¿no? No hay que ir ni siquiera a Madame Bovary, desde mucho más atrás. Nunca salimos muy bien paradas, ni en las obras de teatro, como tú decías, Rocío. Somos las musas solamente, hay muy pocas pintoras, a veces incluso somos las que no tenemos solidaridad entre nosotras, o la tan famosa sororidad. ¿Hay que hacer ese revisionismo o hay que hacer, bueno, esto es lo que hay y hay que ir para adelante? Bueno, yo creo que sí que es necesario hacerlo. Tenemos que darnos cuenta de que la historia fue escrita por hombres, es decir, y hay que revisarlo. Hay que revisarlo todo desde otra perspectiva, dándole el valor a esas creadoras que nos han precedido y que hay que darle, como decía antes, ¿no?, de hacerle justicia, y en todos los campos, o sea, desde la música, la literatura, en todo lo que son las artes, y también tenemos a muchas mujeres que son piezas claves en la
la historia, ¿no? En la historia de la humanidad. Entonces sí, yo creo que es muy importante hacer esa revisión de la historia y de todos los campos. Pepa, no Sí, sé hay si una- tienes alguna, por ejemplo, en tu campo, en la arqueología, ¿no? Que también siempre ha sido un oficio tradicionalmente de hombres y además como muy valientes, aguerridos, con sus bermudas así, sus sombreros y tal, y sin embargo Sí, claro, seguramente, claro, la imagen igual que Concha, habrá habido muchas mujeres que seguramente en silencio e incluso les habrán robado Sí, bueno, como pues, investigaciones, como en descubrimientos. todos los campos, en el tecnológico, hay un montón de casos en todos los ámbitos, ¿no? De mujeres que han sido muy brillantes, pero que fueron totalmente silenciadas o que los maridos, las parejas se adueñaron de las ideas de ellas, ¿no? Hay un montón de casos famosos y los que no conocemos, en los cuales la parte femenina era un elemento muy, muy importante y que nunca surgió esto. En el caso de la arqueología, pues la llevas al cine y, bueno, ya las películas de la saga de Indiana Jones tiene un montón de años, pero hace poco vi un fragmento y, bueno, el papel de la mujer es lamentable, ¿no? Oye, La en su heroína que momento, grita, ¿no? Cuando Sí, lo vi sí. en su momento, en fin, porque muchas veces Claro, no tenemos nos llamaba la interiorizados, atención. no me pareció es tan que- mal, porque yo era muy, muy joven y entonces, pues a mí, pero el otro día cuando lo vi, un fragmento, aquello Sí, es que hay algunas películas que es como denunciable, ¿no? De verdad, es una cosa... Es como ver a Pipi Calzas Largas, que uno con los años de repente ve el caballo dibujado y yo decía, bueno, yo creía que esta mujer levantaba el caballo, ¿no? Pues esto, una vez que ve uno... Claro, lo que pasa que ahí nos encontramos con una polémica, Concha, que es ¿qué hacemos con esas obras machistas que silenciaban el poder de la mujer, etcétera? Bueno, ¿Qué hacemos? ¿Lo explicamos? ¿Las Pues, retiramos de los catálogos? ¿Qué Claro, hacemos? es complicado. Desde el punto de vista, fíjate, del cine, ¿no? Que estáis diciendo, claro, no dejan de ser películas épicas, entretenimiento familiar. A ver, todos hemos visto, además yo, bueno, muchas de nuestra generación somos víctimas de aquel eclipse de unos cuantos buenos profesores de historia y la saga de Indiana Jones, que decías, es que yo quiero ser indie, ¿no? Pero desde luego no queríamos ser la cabaretera que cantaba y la pegaban de tortas y la pegaba y después la besaba, ¿no? Que dices, o sea, perdona, ¿esto qué es, no? Realmente hay muchas mujeres haciendo historia, maravillosas historiadoras ahora, haciendo revisiones historiográficas de cómo se ha escrito la historia. Yo hace poco, yo creo que este año además ha sido... en mis redes le saqué yo ahí un poquito el reconocimiento a una vieja profesora, que no es vieja, quiero decir, vieja antigua profesora mía, Ana Hernando, que está haciendo unas revisiones, ella se dedicaba a la historiografía precisamente a cómo se ha contado la historia y ahora está haciendo unas publicaciones de revisiones históricas de perspectiva de cómo se ha contado la historia y hay muchísimas historiadoras trabajando no solo desde el punto de vista de género, sino lo que tú has dicho, ¿no? De, por favor, esa Mary Bay en Inglaterra, mucha gente que está reclamando la multirracialidad en la Roma antigua, en los libros de historia que ha pasado con estas historiadoras, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de las mujeres en las otras artes, ¿no? Fuera de lo que es la propia historia, pues fíjate, desde Clara Schumann, a la que no le dejan para que el marido brille, hasta, yo qué sé, miles de ejemplos. Me gusta mucho, y os lo recomiendo, porque esto es un foro, aunque estemos aquí hablando nosotras, que echéis un vistazo al blog de Concha Mayordomo, que es que encima es mi tocaya. Es una extraordinaria pintora española que trabaja en el arte contemporáneo el tema de la mujer, ¿no? Hace muchísimos años. Y tiene un blog magnífico que lleva junto con otras pintoras para rescatar a esas pintoras magníficas que ha habido a lo largo, no solo españolas, sino de todo el mundo. Y están muy bien documentadas las entradas del blog. Es que estás de repente descubriendo pues que una de ellas fue la pionera de las vanguardias, que estaba la mujer pintando 10 años antes que todos los demás que han llenado los museos, ¿no? Y no es chauvinismo femenino ahora, ¿no? Jolín, es rescatar del olvido a muchas mujeres que cuando menos formaron parte de esos movimientos y estaban totalmente olvidadas, ¿no? Y hay gente haciendo lo mismo con la literatura
aquí en la provincia, que estamos hablando un poco de lo de trabajar micro, hay un instituto maravilloso en Jerez donde trabaja una mujer que es dramaturga, ella enseña literatura en el instituto y ha montado un feminario. Desde el feminario, que ha sido premiado el año pasado en Andalucía con un premio de igualdad porque es magnífico, trabajan las mujeres en la historia del arte, en la historia como personajes históricos, reinas, mandatarias, nobles y en la literatura. Entonces, están educando de maravilla, pero es que tiene todo el apoyo de todo el centro, de todo el Ayuntamiento de Jerez de tal, y al final, bueno, pues un trabajo micro en su instituto Que se ha ha convertido, trascendido, desde claro, luego. efectivamente. Entonces, cada uno podemos aportar ahí esa miguita, ¿no? De, yo qué sé, del periodismo. Pues voy a rescatar a periodistas que no eran Elena Francis, por ejemplo, Claro, no. Bueno, ahora me gustaría ver si tenéis alguna pregunta, alguna inquietud. Este es el momento más duro siempre para una moderadora porque luego tiene que hacer ella la pregunta cuando nadie se anima, pero yo espero que no me falléis y me digáis a ver si alguien tiene alguna inquietud para cualquiera de las tres compañeras de cómo es su trabajo diario. Estamos en familia, ¿eh? Totalmente. Atacad a la que Totalmente. queráis, vamos. Solo lo está grabando para la posteridad este caballero, pero por lo demás estamos en familia. ¿Alguien se anima? Luego empieza todo el mundo a preguntar, pero el primero es el Juan Ignacio, si no, tienes que romper el hielo tú, directamente, porque Sí. no funciona, ¿no? Sí, yo también contaba con que alguien hablara. ¿No? De todas maneras, es muy interesante, ¿no?, todo lo que estáis comentando. Yo me quedaba un poco pensando muchas cosas, ¿no? Pensaba el tema de los dibujos que tú comentabas. El año pasado estuvieron aquí hablándonos precisamente de un equipo de investigación que lleva ya unos cuantos años trabajando, que combina no solamente la investigación histórica en este sentido y arqueológica, fundamentalmente, que es donde más trabajan, sino que también trabajan con un equipo importante de ilustradores, ¿no? Ilustradores e ilustradoras que se dedican precisamente a modificar, ¿no?, ese punto de vista. Tienen una página web que también os invito a que la veáis, de Past Women, y eso es precisamente lo que hacen. Sobre todo ahí donde no hay evidencia de por qué un hombre o por qué una mujer, sino pues ponen un hombre, ponen una mujer, ponen a ambos. Y tú hablabas de la pintura rupestre y había un dibujo muy interesante y era una mujer la que estaba dibujando, ¿no? Y eso precisamente lo que decían, y es cierto, ¿no?, en esos ámbitos como en tantos otros, ¿no? Y yo creo que sí es importante, ¿no?, seguir revisando, seguir hablando, ¿no?, que también lo habéis comentado, qué es lo que se ha dicho y qué es lo que no se ha dicho, ¿no? Yo ahora pensaba, pensaba precisamente en la literatura, ¿no?, como la literatura, según qué época, o en el cine, ¿no?, como ha mostrado imágenes completamente parciales, ¿no?, que es verdad que hoy uno las ve y se da cuenta de la parcialidad que hay detrás de esas imágenes. Pero yo creo que sí que es importante revisarlas, es importante que sigan estando ahí para que nos demos cuenta de cómo eran las cosas, cómo son, o cómo deberían ser, cómo van cambiando, porque es verdad que tapar las cosas tampoco sirve. O sea, que yo estoy de acuerdo con vosotras en ese sentido, que es importante seguir reluciéndolo. Yo os animo también que alguien haga la pregunta. Que alguien le releve, por favor. Hay estudios de... Sí es verdad que yo me di cuenta de una cosa, que, bueno, por supuesto, por circunstancias, ¿no?, el ciclo se ha visto mermado por problemas de salud de una de las conferenciantes, pero que es verdad que es una cuestión que no se agota, ¿no?, que es necesario, vamos, que ojalá pudiésemos seguir más tiempo y más veces, porque hay tantas cosas de las que hablar, ¿no? Hablabais de las artistas. Hasta ahora no hemos hablado mucho de las artistas. El año pasado tuvimos ocasión con Laura Triviño, ¿no?, de hablar un poco sobre las artistas que hay en el Museo de Cádiz, pero acabamos pronto porque hay pocas, ¿no? Pero pasa como en tantos otros museos, ¿no? También es verdad que no tenemos más, ¿eh? Pero el por qué, ¿no? ¿Por qué tantas artistas? Bueno, siempre se saca a colación el tema de la Roldana, ¿no?,
que quizá una de las artistas que se ha ido recuperando de esa época del barroco, ¿no? Pero que incluso cuando hablamos de ella, de la Roldana, parece que le estamos hablando con el mote, ¿no? Es verdad que era la forma en la que se conocían los artistas por el apellido familiar, ¿no? Pero bueno, que incluso a esos niveles muchas veces pues llegamos, ¿no? Y al final no he hecho ninguna pregunta, ¿no? Pero bueno, He hecho es una reflexión, ¿no? Pero que eran reflexiones que eran un poco al hilo, ¿no? De lo que habíais estado comentando. Sí, es verdad que me siento muy identificado, ¿eh? Porque sea hombre, con el tema de la conciliación, con el de estar para todo, claro. de estar con tus hijos montando una exposición o preparando cualquier cosa. Es que no es una cuestión de género, es que la conciliación compete a toda la todo el familia. mundo. Yo me habéis Y a visto, todas las me ha generaciones. faltado echarme a llorar. Es que estamos hablando de los seres humanos a los que más queremos. Me da lo mismo. Puede ser un hermano que es dependiente, hijos, Claro, padres, los da igual. padres, Estamos sí. hablando de que nos queremos y que hay hermanos que se tienen que coordinar para cuidar de los padres. Ahí no hay chica, chico, ni mujer, marido. O sea, quiero decir, ahí da igual, es que nos afecta a todos. Efectivamente. Con respecto a lo que, perdón, a lo que te has dicho de las representaciones en los museos, ¿no? De grupos de cavernícolas o de, bueno, me imagino que conocerás, ¿no? Que hay María Ángeles Querol hace un estudio de distintos museos, ¿no? Grandes, y ella hace cuenta, el equipo de ella cuenta las representaciones masculinas y femeninas que hay en los distintos paneles y la mayoría masculina es abrumadora, incluso cuando no se sabe si sí o si no, ¿no? Pues y es abrumadora. Es Sí, un estudio Querol, que es interesante, por si queréis ella lleva consultarlo. muchos años trabajando el tema de género con la En la arqueología perspectiva, de género en la y- arqueología, sí, sí. sobre todo en el paleolítico. Sí, yo tuve clase con ella y el anecdotario de las Es clases largo, sí. es eterno. Pero es verdad que era una pionera, ella y Ana Hernando, las dos, que estaban las dos allí entonces de catedráticas en la Complutense, y es verdad que Tienen las algunos dos años, pero son muy interesantes los sí, estudios. porque sí. ellas siempre han querido, sobre todo, llamar la atención sobre la cuestión, ¿no? Porque, claro, es muy alegre el decidir qué y cómo al respecto del género cuando hay cosas que no se saben, ¿no? Claro. Hace unos años hubo precisamente aquí en esta casa una conferencia sobre la mujer en Roma, ¿no? Y recuerdo que aquella conferenciante hablaba un poco como que en el mundo romano la mujer es cuando empieza a tener cierto derecho a heredar, ciertos privilegios que no perdía por la gens de la que venía, ¿no? De la familia, de su linaje, y era la encargada de la educación de los futuros ciudadanos romanos. Eso es una gran responsabilidad, ¿no? Porque es la persona que va a convertir en válidos a los futuros gobernantes, senadores. Y claro, y era gracioso porque dijo, ya deberíamos pensar en manos de quién dejamos la educación de nuestros hijos hoy en día, en manos mercenarias. Y hubo unos cuantos abucheos porque la gente pensaba que lo decía por un tema de discriminación y tal, y decía ya, no, si es al revés, o sea, estoy llamando la atención sobre a quienes le encargamos la tarea más preciada, que es que son las personas que toman el testigo, efectivamente, ¿no? De la educación. Y me ha venido un poco a la memoria aquello, ¿no? Porque fue en este mismo patio. No sé si tenemos algún tiempo, ya veo que nos están... bueno, ¿Tú nada. ibas a preguntar algo, ¿no? Tenía Sí. una pregunta. Sí, a modo de conclusión, Es una cosa muy breve. Primero, para Rocío, pero primero decir que me ha encantado disfrutar de vuestras conversaciones aquí de las cuatro. Y Rocío, me ha resultado curioso lo de la paridad. No lo había pensado nunca que tuviera aplicación esa palabra dentro de una exposición, pero claro, has citado a Marina Abramovich y es que me quedo con la curiosidad de, o te pido, ¿tú has estado en contacto con ellos cuando han ido a montar las obras allí? Bueno, yo cuando ella fue en el 2001, yo entré en el 2004, pero sí tuve la oportunidad de conocerla después en diferentes actos que hemos tenido. Sí. Bueno, que es que estamos hablando de figuras
importantísimas del panorama artístico y vamos, imagino que podrías contar cantidad de anécdotas de todos ellos. Sí, yo muchas veces cuando me da por hablar a mis compañeras, creo que las tengo muchas veces locas cuando le cuento las anécdotas con los artistas, la verdad es que es muy bonito porque, claro, la Fundación no es un museo al uso, es decir, no es un museo que compre obras, que las lleve allí, que las exponga, sino que las produce. Entonces, estar en contacto con los artistas contemporáneos mientras que están gestando la obra, produciéndola y difundiéndola, es muy interesante, la verdad, es algo, vamos, yo creo que es el nivel Dios. Sí, nivel Dios, claro. La gestión cultural. Mariana Abramovic, Sí, porque pero me refiero a eso, al ver cómo se gesta la creación, la propia creación, entonces es algo muy bonito, sí. Yo creo que cuando me jubile me dedicaré a escribir mis anécdotas en la Fundación. Devoraremos tus libros. Versión A y versión oscura. Versión B. Bueno, yo creo que mejor conclusión que esa. Yo creo que lo mejor es que se hayan quedado algunas cosas. Sé que estabais todos locos por preguntar cosas, pero separado. Yo de verdad le agradezco muchísimo a Pepa, le agradezco a Rocío y le agradezco a Concha porque lo hacen todo muy fácil, porque han contado cosas con las que todos, hombres y mujeres, nos sentimos identificados. Creo que no se puede, es muy obvio, ignorar a la mitad del mundo en ningún sector. Desde el punto de vista de la Asociación de la Prensa es un mundo que está muy cerca del nuestro, que es el de la cultura, pero también muchos de los problemas que habéis tocado. Y bueno, nada, por lo menos el año que viene, con este ciclo, vendremos por lo menos de espectadoras y pregunto. Ya os digo que pregunto. Así que un aplauso para vosotras y muchísimas gracias. Gracias.